¿Te has preguntado alguna vez, frente al espejo, por qué Dios decidió que fueras tú quien despertara esta mañana, mientras que tantos otros de tu generación ya han partido al descanso eterno? ¿Será que el cielo cometió un error contigo, o es que hay un plan tan grande que tu juventud no hubiera podido sostener? Si has pasado la barrera de los 60 años, es probable que sientas que el mundo ha empezado a hablar de ti en tiempo pasado. Escuchas el silencio de tu casa, sientes el peso de los recuerdos y a veces la sombra de la inutilidad intenta susurrarte al oído que tu tiempo ya pasó. Pero hoy, en este canal, vamos a desmantelar esa mentira. Porque si aún hay aire en tus pulmones, es porque la misión más importante de tu vida no ha terminado. De hecho, es muy posible que apenas esté comenzando. Naina Nishodos, en los próximos minutos te voy a revelar por qué Dios no descarta lo que el mundo considera viejo. Vamos a descubrir el código oculto detrás de los años que te han sido regalados. Te mostraré historias de hombres y mujeres que, a tu misma edad, cuando todos pensaban que debían estar sentados esperando el final, recibieron una llamada que cambió el rumbo de las naciones. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje de consuelo, es una activación espiritual que podría convertir estos años en los más poderosos de toda tu existencia. Pero antes de entrar en esta revelación, quiero pedirte que hagas un acto de fe. Detente un segundo y escribe en los comentarios: Señor, aquí estoy, muéstrame mi propósito. ¿Por qué te pido que comentes? Porque el aislamiento es la herramienta que el enemigo usa para apagar tu luz. Al escribir, estás rompiendo ese silencio, estás conectando con miles de hermanos que, como tú, necesitan saber que no están solos. Cuéntame con total sinceridad, ¿qué es aquello que sientes que Dios te está pidiendo hacer ahora, pero que te da miedo empezar por tu edad? Los leo a todos, porque este es un altar de comunidad, no solo un video de internet. Y si este mensaje resuena en tu alma, suscríbete a Logos. No lo hagas por nosotros, hazlo para que tu muro de inicio se llene de la palabra de Dios y no de las noticias del mundo que solo traen ansiedad. Sé parte de esta generación de sabios que sigue caminando bajo la nube de su gloria. Ahora, prepárate. Olvida por un momento lo que dice tu acta de nacimiento y abre el oído del Espíritu. Vamos a descubrir por qué el silencio que hoy rodea tu vida no es un vacío, es el escenario que Dios está usando para hablarte como nunca antes lo había hecho. Empecemos por entender el misterio del desierto en la madurez. Cuando pasamos de los 60 años, el silencio se vuelve un compañero constante. Pero para muchos de ustedes, ese silencio no se siente como paz, se siente como un vacío ensordecedor. Es ese eco en el pasillo que te recuerda a los hijos que ya no viven en casa o el espacio vacío en la mesa que antes ocupaba a alguien que amabas. Es en este punto donde la mayoría comete el error más grande: creer que el silencio es sinónimo de olvido divino. Pero, ¿y si te dijera que el silencio es, en realidad, el lenguaje que Dios utiliza cuando está a punto de hacer algo extraordinario? Miremos a Moisés. Todos recordamos al hombre que abrió el Mar Rojo, pero solemos olvidar dónde estaba antes de eso. Moisés pasó 40 años en el palacio de Egipto, rodeado de ruido, lujos y poder. Y después pasó otros 40 años en el desierto, pastoreando ovejas que ni siquiera eran suyas. 4 décadas de silencio total. Imagina a Moisés a los 70, a los 75 años, caminando por la arena ardiente, pensando: fui un príncipe, tuve un propósito, y ahora solo soy un anciano que el tiempo borró. Seguramente él sentía lo mismo que tú sientes hoy, que sus mejores días eran solo fotos amarillentas en su memoria. Pero fue precisamente a los 80 años, cuando el ruido del mundo se había apagado por completo, que Dios decidió encender una zarza que no se consumía. Dios no llamó a Moisés cuando era un joven fuerte y soberbio en Egipto. Lo llamó cuando su cabello era blanco y su paso era lento. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un hombre cuyo ego estuviera muerto para que su gloria pudiera vivir. Escucha bien esto que te voy a decir, porque es la clave de tu presente.
El terreno que hoy pisas, ese que te parece árido, solitario y sin sentido, es Tierra Santa. Dios te ha traído al silencio de tu madurez no para castigarte, sino para quitarte las sandalias del pasado. Él quiere que te despojes de los fracasos que aún te pesan y de los éxitos que ya no te sirven. ¿Te has sentido alguna vez como Moisés, mirando tus manos cansadas y preguntándote si todavía sirven para algo más que para sostener un bastón? Si es así, no te muevas de donde estás, porque así como la zarza ardió en medio de la nada, hay un fuego que está por encenderse en tu vida, y la razón te va a dejar sin aliento. Pero antes de pasar a la siguiente revelación, quiero que reflexiones en esto. Moisés tuvo que estar dispuesto a escuchar en medio de la soledad. Si tú también estás listo para escuchar esa voz, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación sobre la fortaleza del Espíritu va a cambiar la forma en que ves tu cuerpo físico para siempre. Dime, ¿estás sintiendo este llamado en tu corazón? Sigamos adelante. Porque esto apenas está comenzando, es natural que al mirarte al espejo notes que el vigor de los 30 años se ha desvanecido. Los huesos duelen, la vista se cansa y el mundo insiste en decirte que ahora eres población vulnerable. Pero tengo una noticia que va a sacudir los cimientos de tu pensamiento. En el reino de Dios, mientras el cuerpo se debilita, el espíritu tiene la capacidad de volverse más peligroso que nunca para el enemigo. Hablemos de Caleb. Esta es una de mis historias favoritas porque desafía toda lógica humana. Caleb tenía 85 años cuando el pueblo de Israel finalmente entró en la tierra prometida. A esa edad, cualquier otro hombre habría buscado una llanura tranquila, un lugar con sombra para descansar y ver pasar sus últimos días en paz. Cualquiera hubiera pedido una jubilación digna, pero Caleb no era cualquiera. Él se presentó ante Josué y con una voz que debía tronar como el cedro, le dijo: «Todavía estoy tan fuerte hoy como el día en que Moisés me envió. Dame, pues, ahora este monte». Impresionante. Caleb no pidió una casa cómoda en el valle. Pidió el monte Hebrón, el lugar donde vivían los gigantes más temidos, los hijos de Anac. Él no quería un descanso, quería una conquista. Y aquí está el secreto que necesito que grabes en tu alma. La fuerza de Caleb no estaba en sus músculos, sino en una promesa que él había guardado congelada en su corazón durante 45 años. ¿Qué promesas has dejado congeladas tú porque crees que ya eres demasiado viejo para verlas cumplidas? Tal vez Dios te prometió que verías a tu familia restaurada, o que levantarías un ministerio, o que tus manos sanarían a los enfermos. El diablo quiere que mires tus arrugas y digas: ya es tarde. Pero Dios quiere que mires tu fe y digas: dame mi monte. Caleb entendía que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. El tiempo no marchita la palabra de Dios, al contrario, la madura. Escúchame bien, si hoy estás aquí, es porque Dios te ha mantenido con vida para que conquistes tu propia montaña. Tu Hebrón te está esperando. Tu sabiduría de 6 décadas es el arma que los jóvenes no tienen. Ellos tienen la velocidad, pero tú tienes la dirección. Ellos tienen el ímpetu, pero tú tienes la autoridad que solo dan las lágrimas derramadas en el altar. No te vayas, porque en la siguiente parte vamos a descubrir qué sucede cuando el silencio no es por falta de propósito, sino porque Dios está preparando un milagro que va a dejar un legado por generaciones. Si crees que tus oraciones han caído en saco roto, lo que viene a continuación sobre Zacarías y Elizabeth te va a devolver la esperanza de rodillas. Dime, ¿estás listo para reclamar tu montaña? Pero, ¿qué sucede cuando los años pasan y lo único que recibes es el silencio? ¿Qué pasa cuando sientes que tus oraciones han quedado atrapadas en el techo y que el reloj de Dios se detuvo para ti? En una cultura que idolatra lo nuevo y lo rápido, la espera se siente como un fracaso. Pero en el reino de los cielos, la espera es el taller donde Dios fabrica sus milagros más grandes. Miremos por un momento a Zacarías y Elizabeth. Eran una pareja de ancianos, justos ante Dios, pero cargaban con una herida que sangraba en silencio. No tenían hijos.
En aquellos tiempos, llegar a la vejez sin descendencia no era solo una tristeza, era un estigma, una marca de aparente olvido divino. Imagina las décadas de súplicas, los años de mirar las cunas vacías, el dolor de ver a otros celebrar mientras ellos volvían a casa en absoluta soledad. Seguramente, al pasar los 60 o 70 años, ellos ya habían dejado de pedir ese milagro. Se resignaron. Pensaron que Dios les había dicho que no, pero Dios no trabaja con nuestra lógica cronológica, sino con su tiempo perfecto. Fue precisamente cuando ya no había esperanza humana, cuando la biología decía, es tarde, y la sociedad decía, están acabados, que el cielo irrumpió en su rutina. Un ángel aparece y le dice a un Zacarías anciano, tu oración ha sido escuchada. ¡Qué frase tan poderosa! Dios no dijo acabo de oírte, dijo, he guardado todas tus oraciones de hace 30, 40 y 50 años y voy a responderlas hoy. Burianadev estaban. Zacarías y Elizabeth no recibieron un hijo cualquiera, recibieron a Juan el Bautista, el hombre que prepararía el camino para el Mesías. ¿Te das cuenta? Dios no les dio el milagro en su juventud porque el milagro era demasiado importante para ese momento. Dios necesitaba que ellos fueran ancianos maduros, probados en la fe y en la paciencia, para criar al precursor de Cristo. Escúchame bien, hermano, hermana. Tu espera no es un desperdicio de tiempo, es un tiempo de preparación. Quizás Dios no te dio lo que pedías a los 30, porque lo que tiene para ti hoy, a tus 60 o 70, tiene un peso de gloria mucho mayor. Hay milagros que solo pueden nacer en la madurez, porque solo un corazón que ha sufrido y ha esperado sabe cuidar la gloria de Dios con humildad. No te desesperes si sientes que el tiempo se agota. El Dios que abrió el vientre de Elizabeth en su vejez es el mismo que hoy está visitando tu casa. Pero prepárate, porque cuando Dios rompe el silencio en la madurez, lo hace con una noticia que no solo te bendice a ti, sino que impacta a las próximas 3 generaciones. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a hablar de algo que muy pocos entienden, la productividad espiritual. Te voy a mostrar cómo, aun cuando tus manos ya no puedan trabajar como antes, tu espíritu puede estar produciendo frutos que el cielo está contando ahora mismo. Dime, ¿puedes sentir cómo la esperanza vuelve a latir en tu pecho? No cierres este video, porque lo que viene es la clave para florecer en tu etapa más avanzada. Hay una promesa en las Escrituras que debería ser el lema de vida de cada persona que me está escuchando ahora mismo. Está en el Salmo 92, y dice así, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Sistanam. Detente un segundo a analizar esto. El mundo dice que al llegar a los 60 o 70 años, la fruta se seca, las hojas se caen y el árbol solo ocupa espacio. Pero el diseño de Dios es exactamente el opuesto. Dios compara al justo con una palmera. ¿Sabes por qué? Porque la palmera no crece rápido como la hierba que hoy está y mañana se seca. La palmera se toma su tiempo, sus raíces viajan hacia lo más profundo, buscando corrientes de agua que otros árboles no pueden alcanzar. Y aquí está lo más hermoso. El fruto de la palmera, el dátil, es más dulce y más abundante cuando el árbol es más antiguo. Hermano, hermana, tal vez tú sientes que ya no tienes el vigor de la juventud para predicar en las calles o construir templos, pero Dios no está buscando tu energía física. Él está buscando tu jugosidad espiritual. El fruto que tú das ahora es un fruto madurado por el sol de las pruebas. Es un fruto que tiene el sabor de la experiencia, el aroma del perdón y la consistencia de quien ha caminado con Dios en medio de la tormenta. ¿Te das cuenta de la autoridad que tienes? Un joven puede hablar de la fe porque la leyó en un libro, pero tú hablas de la fe porque la viviste cuando el médico te dio un mal diagnóstico, la viviste cuando el dinero no alcanzaba, la viviste cuando perdiste a un ser querido y, aún así, Dios te sostuvo. Ese es el fruto que alimenta a los que vienen detrás. Tus nietos,
tus hijos, los jóvenes de tu congregación. Ellos no necesitan que corras una maratón con ellos. Necesitan que seas esa palmera que da sombra y alimento dulce en medio del desierto de este mundo moderno tan vacío. Pero cuidado, porque el enemigo odia tu madurez. Él sabe que una oración tuya tiene el peso de décadas de fidelidad, y por eso intentará convencerte de que te jubiles espiritualmente. No se lo permitas. Si estás vigoroso y verde en el espíritu, es porque Dios todavía tiene una cosecha que solo puede ser recogida por tus manos. No te retires de este mensaje, porque ahora vamos a entrar en un terreno muy profundo. Vamos a hablar de las cicatrices de gloria. Te voy a mostrar cómo tus fracasos del pasado, esos que todavía te quitan el sueño, son en realidad la plataforma que Dios usará para tu mayor victoria en esta etapa. Lo que veremos sobre Pedro y la restauración te hará entender por qué Dios te mantuvo con vida a pesar de tus errores. Por favor, si sientes que este mensaje te está devolviendo el aliento, no olvides que estamos aquí para caminar juntos. Sigamos adelante porque tu mejor temporada apenas está desplegando sus ramas. Es posible que, mientras escuchas estas palabras, una voz en tu interior te susurre: todo esto suena muy bien, pero tú no conoces mi pasado. Yo cometí errores demasiado grandes. Si tan solo hubiera sido más fiel en mi juventud, pero ahora, ¿qué puede hacer Dios con alguien tan roto como yo? Ese es el peso de la culpa, una cadena que intenta atarte a una versión de ti que Dios ya perdonó. Por eso hoy tenemos que hablar de Pedro. Pedro, el discípulo impetuoso, el que juró que moriría por Jesús y, apenas unas horas después, lo negó 3 veces frente a una fogata. Imagina el dolor de Pedro al ver a su maestro crucificado mientras él cargaba con la vergüenza de su traición. Seguramente él también pensó: mi historia terminó, ya no sirvo para ser pescador de hombres, mejor regreso a mis redes viejas. Pero quiero que veas lo que hizo Jesús después de resucitar. Él no fue a buscar a los que nunca fallaron, fue a buscar al hombre quebrado en la orilla del mar, y allí, frente a otra fogata, no le pidió explicaciones, ni le hizo un juicio por sus errores, solo le hizo una pregunta: ¿me amas? Hermano, hermana, Dios te hace esa misma pregunta hoy, a tus 60, 70 u 80 años. Él no te está preguntando qué hiciste mal en 1980 o por qué te alejaste en los 90. Él te pregunta: ¿me amas hoy? Porque tu restauración no consiste en borrar el pasado, sino en usar tus cicatrices para pastorear a otros. Pedro pasó de ser un hombre avergonzado a ser el líder que dio el primer discurso de la iglesia primitiva, donde 3,000 personas se convirtieron. Sus errores no lo detuvieron. Lo hicieron más humilde, más dependiente de la gracia y, por lo tanto, más útil para el reino. Tus caídas no te han quitado el propósito, te han dado un testimonio. Hoy, tu voz tiene un peso que no tenía antes, porque cuando tú hablas de la misericordia de Dios, no hablas de una teoría, hablas de una realidad que te levantó del suelo. Dios te ha mantenido con vida para que seas el ejemplo vivo de que su amor es más fuerte que cualquier fracaso humano. No permitas que el enemigo use tu pasado como una cárcel. Si Pedro fue restaurado para alimentar a las ovejas, tú también tienes una misión de pastoreo en tu propia familia, con tus amigos o en tu comunidad. Tus cicatrices son ahora medallas de honor que demuestran que servimos a un Dios que restaura lo que el mundo desecha. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a entrar en un secreto de guerra espiritual que te dejará asombrado. Vamos a hablar de lo que sucede cuando las pérdidas parecen definitivas. Veremos cómo Job, después de perderlo todo, descubrió que Dios puede reconstruir sobre las cenizas y darte un final mucho más glorioso que tu comienzo. Dime, ¿estás listo para soltar la culpa y abrazar tu nueva misión? Aún hay más por hacer. Hay momentos en la vida, especialmente cuando los años se acumulan, en los que sentimos que las pérdidas son definitivas. Miramos hacia atrás y vemos sillas vacías, proyectos que se detuvieron y sueños que, aparentemente, murieron con el tiempo.
Es fácil sentarse entre las cenizas de lo que fue y pensar que ya no queda material suficiente para construir algo nuevo. Pero en el reino de Dios, las cenizas no son el final del incendio, son el abono para la resurrección. Hablemos de Job, un hombre que lo tenía todo y, en un abrir y cerrar de ojos, quedó sumergido en el dolor más absoluto. Perdió su patrimonio, perdió a sus hijos y perdió su salud. Si alguien tenía derecho a decir, mi vida se acabó, era él. Sus amigos lo juzgaron y su propia esposa le sugirió que se rindiera. Job estaba en esa etapa de la vida donde el dolor pesa más que la esperanza. Sin embargo, el libro de Job termina con una revelación que debe sacudir tu fe hoy mismo. La Biblia dice que Dios restauró el bienestar de Job y le dio el doble de todo lo que había tenido antes. Pero presta atención a este detalle. La restauración no llegó cuando Job terminó de quejarse, sino cuando, en medio de su dolor y su vejez, decidió orar por aquellos que lo habían lastimado. Hermano, hermana, tal vez tú has perdido cosas que crees irrecuperables. Quizás el tiempo se llevó tu salud o el distanciamiento se llevó la armonía familiar. Pero el Dios de Job sigue sentado en el trono. Él no solo quiere devolverte la paz, Él quiere darte un doble honor. Él quiere que tus últimos años sean mejores que los primeros. ¿Sabes por qué Dios permitió que Job viviera 140 años después de su prueba? Para que pudiera ver a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos prosperar. Dios le regaló tiempo de calidad para disfrutar la restauración. Y eso es lo que Dios tiene para ti hoy. Tiempo de calidad, tiempo de redención. Tu historia no termina en la pérdida. No termina en la enfermedad, ni en la escasez. Si Dios te ha mantenido con vida hasta este minuto, es porque Él está preparando un banquete en el mismo lugar donde antes hubo llanto. Dios es especialista en reconstruir sobre las ruinas. Lo que tú ves como un campo destruido, Dios lo ve como el cimiento de un nuevo templo de alabanza. No te retires todavía, porque ahora vamos a entrar en una parte crucial para tu salud emocional y espiritual. Vamos a hablar de la cueva de Elías. Te voy a mostrar qué hacer cuando el cansancio no es físico, sino del alma, y cómo escuchar la voz suave de Dios que te dice, levántate, porque largo camino te resta. Si sientes que tus fuerzas se están agotando, lo que viene a continuación es la medicina que tu espíritu necesita. Hay un cansancio que no se quita durmiendo 8 horas. Es ese agotamiento del alma que llega cuando sientes que has luchado demasiado, que has servido a todos, que has sido el pilar de tu familia por décadas y de pronto te sientes vacío. Es ese momento en el que, a pesar de tu fe, te dan ganas de esconderte de todo y de todos. Si te sientes así, quiero que sepas que no eres un mal cristiano. Solo eres un soldado que necesita un encuentro a solas con su capitán. Miremos al profeta Elías. Él había hecho descender fuego del cielo, había derrotado a cientos de falsos profetas y había visto la mano de Dios de forma sobrenatural. Pero, poco después, el miedo y el agotamiento lo alcanzaron. Se fue al desierto, se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida. Dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». ¿Te suena familiar esa oración? Ya hice suficiente, Señor, ya que otros se encarguen, yo ya no puedo más. Pero mira la ternura de nuestro Dios. Él no regañó a Elías por su falta de fuerzas. No le dio un sermón sobre la fe en ese momento. Primero, envió a un ángel para que le diera de comer y lo hiciera descansar. Y cuando Elías recuperó sus fuerzas físicas, lo llevó a una cueva en el monte Horeb. Allí, Dios no se manifestó en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. Ese susurro le dijo a Elías algo que hoy te dice a ti. ¿Qué haces aquí? Sal de la cueva. No he terminado contigo. Aún tienes reyes que ungir y aún hay un Eliseo esperando que le pases tu manto. Hermano, hermana, tu cueva puede ser la depresión, el sentimiento de soledad o la idea de que ya no eres útil. Pero Dios te está susurrando hoy. Levántate y come,
porque el largo camino te resta. Tu misión en esta etapa no es solo resistir, es transmitir. Elías pensaba que estaba solo, pero Dios le mostró que su mayor legado apenas iba a comenzar al entrenar a la siguiente generación. Tú tienes un Eliseo cerca de ti. Puede ser un nieto que no encuentra el rumbo, un joven en tu iglesia que necesita un mentor o un vecino que no conoce la paz. Dios te ha mantenido con vida porque tu sabiduría es el manto que la nueva generación necesita desesperadamente. No te cierres en tu dolor. Sal de la cueva, porque tu voz todavía tiene que ungir el futuro de otros. No te vayas, porque lo que viene en la siguiente parte es fundamental para entender tu valor estratégico. Vamos a hablar de Loida y Eunice. Te voy a mostrar cómo el trabajo silencioso de una abuela y una madre puede cambiar el destino de un joven llamado Timoteo, y cómo tú estás sembrando semillas de eternidad hoy mismo sin darte cuenta. Dime, ¿puedes escuchar ese silbo apacible llamándote a salir de la cueva? Sigamos adelante. A veces, en esta etapa de la vida, cometemos el error de medir nuestra importancia por lo que hacemos físicamente. Pensamos que, si ya no estamos en la oficina o liderando grandes proyectos, nuestra influencia se ha evaporado. Pero en el reino de Dios, la influencia más poderosa no es la que se grita desde una plataforma, sino la que se siembra en el corazón de un niño o de un joven a través de la constancia y el amor. Hablemos de dos mujeres que la Biblia menciona casi de pasada, pero cuyo impacto resuena hasta el día de hoy: Loida y Eunice. ¿Quiénes eran ellas? La abuela y la madre de Timoteo, uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva y el hijo espiritual del apóstol Pablo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice algo que debería ser tu mayor motivación hoy. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Fíjate bien, Timoteo no se convirtió en un gran hombre de Dios por casualidad. La fe que él tenía no era algo nuevo, era una semilla que su abuela Loida había regado durante años, mientras el mundo veía a una mujer mayor que quizá ya no salía mucho de casa. Dios veía a una guerrera espiritual que estaba formando el carácter del próximo gran evangelista. Hermano, hermana, tal vez tú sientas que tus días de gloria quedaron atrás, pero Dios te dice, tú eres la Loida de tu familia, tú eres el patriarca que sostiene la fe de los que vienen detrás. Tus nietos quizás no escuchen tus consejos todo el tiempo, pero están observando tu paz en medio de la tormenta. Tus hijos quizás estén distraídos con las cosas del mundo, pero tus oraciones constantes son un muro de protección que ellos todavía no saben que tienen. Esa es tu productividad hoy, ser el guardián del legado espiritual. No necesitas dejarles una cuenta bancaria llena de dinero para ser exitoso. Si les dejas una fe no fingida, les estás dando una riqueza que ninguna crisis económica podrá quitarles. Tu mayor ministerio en este momento puede estar ocurriendo mientras le cuentas una historia bíblica a un pequeño o mientras doblas tus rodillas en la soledad de tu habitación. No te menosprecies. Dios no te ha jubilado. Te ha ascendido a la posición de arquitecto de generaciones. Lo que tú siembras hoy con paciencia, otros lo cosecharán con poder mañana. Y te aseguro que, en la eternidad, tu nombre brillará tanto como el de los grandes predicadores, porque tú fuiste el puente para que la fe no se extinguiera. Quédate conmigo, porque ahora vamos a hablar de una mujer que llevó esto a otro nivel. Vamos a conocer a Ana, la profetisa. Te voy a mostrar cómo una mujer de 84 años, que parecía no tener nada, terminó siendo la primera en reconocer al Salvador en el templo. Si sientes que tus oraciones son silenciosas, lo que veremos a continuación te mostrará el volumen que tienen en el cielo. Dime, ¿quién es ese Timoteo por el que estás orando hoy? No te rindas, porque tu fe habitará en ellos. Es posible que hoy te sientas limitado. Tal vez tus piernas ya no te permiten caminar largas distancias, o tu salud te obliga a pasar mucho tiempo en casa. El enemigo aprovechará esa debilidad física para susurrarte. Ya no sirves, solo estás ahí sentado esperando que pase el tiempo. Pero hoy vengo a decirte, con la autoridad de la palabra,
que un anciano de rodillas hace temblar el infierno mucho más que 1000 jóvenes corriendo sin rumbo. Hablemos de Ana. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 2 que Ana era una mujer de edad muy avanzada. Había quedado viuda después de solo 7 años de matrimonio y desde entonces había vivido en el templo. Tenía 84 años. Para el mundo de aquella época, Ana era una mujer invisible. No tenía esposo que la protegiera, ni hijos que la sostuvieran, ni una posición social importante. Pero Ana tenía un arma que nadie le podía quitar: su comunión con Dios. Dice la Escritura que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Imagina a esa anciana, caminando despacio por los atrios del templo, mientras los sacerdotes importantes pasaban a su lado sin verla. Sin embargo, mientras los líderes religiosos estaban distraídos con sus rituales y su política, Ana estaba sintonizada con la frecuencia del cielo. Por eso, cuando María y José entraron con el bebé Jesús, los grandes sabios no se dieron cuenta, pero Ana sí. Bonté, a sus 84 años, sus ojos físicos estaban cansados, pero sus ojos espirituales estaban más brillantes que nunca. Ella reconoció al Redentor antes que nadie. Y no solo eso, se convirtió en la primera mujer en anunciar a Cristo en el templo. Hermano, hermana, tal vez tú ya no puedes estar en el frente de batalla, pero Dios te ha llamado a ser parte de su estado mayor en la oración. Ana nos enseña que la vejez no es una etapa de retiro, sino de máxima concentración espiritual. Tus oraciones de hoy no son palabras al aire, son misiles espirituales que abren caminos para tus hijos, que sostienen a tus pastores y que detienen planes de maldad que ni te imaginas. Si tú estás en una cama o en una silla, o si pasas muchas horas a solas, no te sientas inútil. Eres un intercesor de alto nivel. Dios te ha dado el tiempo que otros no tienen para que tú sostengas el mundo espiritual de tu familia. Ana esperó décadas para ver al Mesías y no se rindió. No te rindas tú tampoco, porque tus ojos están a punto de ver la respuesta a esa oración que llevas años haciendo. No te retires de este video, porque ahora vamos a entrar en un tema que te dará una paz profunda. Vamos a hablar del apóstol Pablo y su productividad desde la prisión. Te voy a mostrar cómo, aun cuando estamos encadenados por las circunstancias, nuestro espíritu puede escribir las páginas más hermosas de nuestra historia. Dime, ¿estás listo para levantar un altar de oración en tu casa hoy mismo? Aún hay más por hacer. Hay una pregunta que suele rondar la mente cuando los años nos quitan la agilidad. ¿Cómo puedo ser útil si me siento atrapado en este cuerpo que ya no me responde, o en esta rutina de la que no puedo escapar? Es fácil sentir que las limitaciones físicas son cadenas que detienen el propósito de Dios. Pero hoy quiero que miremos a través de los ojos de alguien que pasó sus últimos años literalmente encadenado: el apóstol Pablo. Pablo era un hombre de acción. Recorrió miles de kilómetros, plantó iglesias, enfrentó naufragios y turbas enfurecidas. Pero al final de su vida se encontró en una fría celda en Roma. Ya no podía viajar, ya no podía predicar en las plazas, ya no podía visitar a sus amigos. Sus enemigos pensaron: por fin lo detuvimos. Encadenado y viejo, Pablo ya no es un peligro. ¡Qué equivocados estaban! Fue precisamente desde esa limitación, desde ese encierro, que Pablo escribió las cartas más poderosas que hoy forman nuestro Nuevo Testamento. Sus pies estaban atados, pero su pluma volaba. Su cuerpo estaba cautivo, pero su espíritu era más libre que nunca. Las cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, todas nacieron en un momento de aparente derrota. Hermano, hermana, tal vez tu prisión hoy sea una enfermedad crónica, una dificultad para caminar o simplemente el hecho de que ya no puedes salir de casa como antes. Pero escucha bien, tus limitaciones no son el fin de tu productividad. Son el filtro que Dios usa para que lo que salga de ti sea más puro y eterno. Cuando Pablo no podía ir a las iglesias, les escribía. Cuando tú no puedes ir a ver a alguien, puedes llamarlo. Puedes enviar un mensaje de aliento. Puedes grabar un audio con una palabra de fe.
Puedes usar tu teléfono para bendecir a alguien que está sufriendo. Pablo entendió que la palabra de Dios no está presa. Tu sabiduría y tu amor no dependen de tus rodillas o de tu espalda. Dependen de tu conexión con la fuente. A veces Dios permite que el ruido del activismo se detenga para que lo que produzcas en esta etapa tenga un peso de gloria mayor. No te quejes por lo que ya no puedes hacer. Pregúntale al Señor, ¿qué puedo escribir hoy? ¿A quién puedo consolar desde mi habitación? ¿Qué legado puedo dejar desde mi limitación? Pablo terminó su carrera diciendo, he peleado la buena batalla, y lo dijo desde una celda. Tú también puedes pelear la mejor de tus batallas hoy, con tu paciencia, con tu fe inquebrantable y con tu testimonio de que, a pesar de todo, Dios sigue siendo bueno. No te vayas, porque ahora vamos a tocar un punto que te devolverá la sonrisa. Vamos a hablar de la trampa de la comparación. Te voy a mostrar por qué no necesitas compararte con los jóvenes que corren y cómo Dios eligió a un pastorcito llamado David no por su apariencia, sino por algo que tú tienes en abundancia, un corazón procesado por Dios. Dime, ¿estás listo para convertir tu limitación en tu mayor oportunidad de bendecir a otros? Sigamos adelante. Me dirán. Vivimos en un mundo que corre demasiado rápido, un mundo que idolatra la imagen, la velocidad y la fuerza bruta de la juventud. Y es muy fácil caer en la trampa de mirar a los más jóvenes, a los que están en la cima de su carrera, a los que tienen 1000 proyectos y sentir que te has quedado en el carril de baja velocidad. Pero déjame decirte algo que el mundo no entiende. Dios no busca corredores de velocidad. Dios busca portadores de su presencia. Recordemos el día en que el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel. Samuel vio a Eliab, el hijo mayor, alto, fuerte, con una apariencia impresionante de guerrero. Samuel pensó, seguro este es el elegido. Pero Dios lo detuvo en seco y le dijo una frase que hoy quiero que cuelgues en la pared de tu corazón. No mires a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermano, hermana, deja de compararte con el vigor que tenías hace 30 años o con la energía de los que hoy lideran. El hombre mira la agilidad, pero Dios mira la profundidad. El hombre mira cuántas cosas puedes hacer, pero Dios mira con cuánto amor y fidelidad las haces. ¿Sabes por qué Dios eligió a David? No fue por sus músculos, sino por su corazón procesado en la soledad del campo. Y tú, después de 60, 70 años de caminar con Dios, tienes un tesoro que ningún joven puede comprar, un corazón procesado por la vida. Tienes un corazón que ha sido quebrado y sanado, un corazón que ha aprendido a confiar cuando no hay nada, un corazón que ya no busca impresionar a los hombres, sino agradar a Dios. Esa es tu ventaja competitiva en el reino. Mientras otros están distraídos buscando el aplauso o el éxito rápido, tú ya sabes lo que realmente importa. Tu valor no está en tu capacidad de hacer, sino en tu capacidad de ser un reflejo de Cristo. Dios no te llamó para que fueras una copia de nadie más, ni de tu yo más joven. Él te llamó para que fueras el sabio, el consejero, el patriarca que solo tú puedes ser hoy. No te sientas menos porque tu ritmo sea pausado. A veces, para escuchar a Dios con claridad, hace falta caminar despacio. Tu lentitud física puede ser tu mayor acelerador espiritual. Deja de mirar lo que otros tienen y empieza a valorar lo que tú has acumulado. Una vida llena de testimonios de la fidelidad de Dios. Quédate conmigo, porque ahora vamos a entrar en un momento de renovación total. Vamos a hablar de lo que sucede cuando el cansancio se convierte en una oportunidad para que Dios sople un nuevo aliento. Veremos de nuevo a Elías, pero esta vez desde la perspectiva del alimento celestial. Te voy a mostrar cómo recibir fuerzas cuando sientes que tus reservas han llegado a cero. Dime una cosa, ¿puedes ver hoy tu propio corazón con los ojos de Dios? Eres más valioso de lo que imaginas. Hay días en los que, por más que ames al Señor, el cuerpo y la mente simplemente dicen, no puedo más. No es falta de amor, es que somos vasijas de barro.
Y a veces, después de décadas de servicio, de criar hijos, de sostener hogares y de pelear batallas espirituales, la vasija se siente agrietada. Es ese cansancio acumulado que te hace sentir que tus reservas de aceite se han terminado. Si te sientes así hoy, quiero que regreses conmigo al desierto, al pie de aquel enebro donde estaba Elías. Él no solo estaba cansado, estaba agotado emocionalmente. Había dado todo y sentía que no había servido de nada. Se durmió deseando que todo acabara. Pero fíjate en el detalle más hermoso de esta historia. Dios no lo despertó con un trueno ni con un reproche. Lo despertó con el aroma de pan recién horneado y agua fresca. Un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate, come». Elías comió y se volvió a dormir. Y el ángel volvió por segunda vez y le dijo algo que es tu palabra para este día: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Escúchame bien, Dios no ha terminado contigo porque todavía hay un camino que solo tú puedes transitar. Pero Él sabe que no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. El pan que Elías comió no era comida común, era alimento del cielo que le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Hermano, hermana, tal vez hoy tus fuerzas humanas han llegado a su límite, pero eso solo significa que estás en la posición perfecta para recibir el alimento sobrenatural. Dios quiere darte un segundo aire. Él quiere renovar tu visión, no para que vuelvas a hacer lo mismo que hacías a los 20 años, sino para que recorras el tramo final con una gloria mayor. ¿Cómo se recibe ese alimento hoy? Se recibe en la quietud de su presencia. Deja de correr intentando resolver los problemas de todos. Detente. Permite que el Espíritu Santo te toque hoy y te diga: «Hijo, hija, descansa en mí, come de mi palabra, bebe de mi espíritu». Dios tiene un refrigerio preparado para ti. Él no te va a pedir que camines el resto del trayecto con el tanque vacío. No importa si sientes que el camino que te queda es corto o largo. Lo que importa es que no lo caminarás solo y no lo harás agotado. Dios está renovando tus alas como las del águila. Prepárate, porque después de este descanso vendrá una claridad que nunca habías tenido. No te vayas, porque ahora vamos a entrar en un tema que te hará ver tus últimos años como la verdadera cosecha. Vamos a hablar del fruto tardío. Te voy a mostrar por qué la miel más dulce de la vida cristiana es la que se produce al final, y cómo tu vida está a punto de dar su mejor sabor. Dime algo, ¿estás dispuesto a dejar que Dios te sirva hoy y te renueve las fuerzas? El camino todavía tiene paisajes hermosos para ti. Hay algo en la naturaleza que nos enseña una lección profunda sobre nuestra propia vida. Existen árboles que dan fruto rápido, pero ese fruto suele ser pequeño y se echa a perder pronto. Sin embargo, hay otros, como el olivo o la vid, que tardan años, incluso décadas, en alcanzar su plenitud. A ese fruto se le llama el fruto tardío. Es el fruto que ha resistido las heladas del invierno y el calor sofocante del verano. Es un fruto que ha concentrado todo el azúcar y toda la esencia del árbol. Hermano, hermana, tú estás en la temporada del fruto tardío. A veces te lamentas porque ya no tienes la cantidad de frutos que tenías antes, ya no puedes hacer tantas actividades o estar en tantos lugares. Pero Dios no está mirando la cantidad, Él está saboreando la calidad. El fruto que tú das hoy tiene una dulzura que no tenías a los 30. Ahora tienes el fruto de la paciencia que solo se cultiva esperando. Tienes el fruto de la templanza que solo se logra después de haber fallado y haber sido perdonado. Tienes el fruto de la paz que solo conoce aquel que ha pasado por el fuego y ha salido sin olor a quemado. Jesús dijo en Juan 15, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto». Y no puso un límite de edad para esa promesa. ¿Sabes por qué tu fruto es tan necesario hoy? Porque el mundo está lleno de gente joven que tiene mucha energía, pero muy poco sabor. Gente que tiene mucha prisa, pero no tiene paz. Ellos necesitan probar de tu fruto. Necesitan que tú les hables con la dulzura de quien ya no tiene nada que demostrar, pero tiene mucho que compartir. Tu consejo hoy es más nutritivo que 100 libros de autoayuda,
porque tu consejo está sazonado con la palabra vivida. No pienses que tu árbol se ha secado. Al contrario, tus raíces están más profundas que nunca. Estás conectado a la fuente de agua viva, y por eso tu fruto tardío es el más buscado por el Maestro. Dios quiere que este tiempo sea el más dulce de tu existencia, donde cada palabra que digas y cada oración que hagas tenga el peso de una vida entera entregada a Él. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a hablar de una promesa de restauración que parece imposible. Vamos a ver qué sucede cuando Dios decide devolverte los años que se comió la langosta. Si sientes que perdiste demasiado tiempo en el pasado, lo que viene a continuación te devolverá la sonrisa y la fe. Dime, ¿puedes sentir cómo tu vida todavía tiene mucho sabor para dar? Aún hay más por hacer. Es inevitable que, al llegar a esta etapa del camino, te detengas a mirar hacia atrás y sientas un nudo en la garganta por los hubiera. Si tan solo hubiera servido a Dios antes, si no hubiera perdido esos años en vicios o en amargura, si tan solo no hubiera desperdiciado mi salud o mi dinero, es lo que yo llamo el dolor de los años perdidos. Esa sensación de que el tiempo se te escapó entre los dedos y que ya no hay forma de recuperarlo. Pero hoy vengo a decirte que servimos al Dios que es dueño del tiempo, y Él tiene una promesa específica para ti en el libro de Joel. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Escucha bien esto. Dios no dice que te dará años nuevos. Él dice que te va a restituir los que se perdieron. La langosta de la enfermedad, el saltón de las malas decisiones o el revoltón de las crisis familiares pudieron haber devorado tus temporadas pasadas, pero en la economía de Dios, un solo año en su presencia, bajo su bendición, puede valer más que 10 años de esfuerzo humano. Hermano, hermana, no permitas que el diablo te robe el gozo de hoy con la culpa de ayer. Si hoy estás en Cristo, la restauración ya comenzó. Dios puede hacer que en esta década que tienes por delante vivas más milagros, más paz y más fruto de lo que viviste en 30 años de sequía. Él puede acelerar los procesos. Él puede hacer que la semilla que siembras hoy crezca con una rapidez sobrenatural para que veas la cosecha con tus propios ojos. La restauración de Dios no es solo perdonar el pasado, es redimirlo. Es tomar esas piezas rotas y usarlas para construir un testimonio tan poderoso que, al mirarte, la gente no vea tus años perdidos, sino la gloria de aquel que te devolvió la vida. Dios te ha mantenido con vida precisamente para esto, para que seas el ejemplo viviente de que nunca es tarde para que su gracia haga un borrón y cuenta nueva. Levanta tu cabeza. Los años que la langosta se comió ya no tienen poder sobre ti. Dios está soplando un viento de restitución sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre tu propia salud. Prepárate, porque lo que viene no es solo una continuación de tu vida, es un renacimiento. No te vayas, porque ahora vamos a entrar en la recta final de este mensaje. Vamos a hablar de algo que muy pocos adultos mayores se atreven a hacer: volver a soñar. Te voy a mostrar por qué la Biblia dice que los ancianos tendrán sueños y cómo recibir la visión que Dios tiene guardada para tu futuro inmediato. Dime, ¿crees en la promesa de la restitución hoy? El Señor todavía no ha terminado de bendecirte. Hay una idea muy peligrosa que el mundo ha tratado de sembrar en tu mente. La idea de que, a tu edad, lo único que te queda es recordar. Nos dicen que la juventud es para soñar y la vejez es para recordar. Pero el reino de Dios funciona bajo una lógica distinta. En el libro de Joel capítulo 2, cuando Dios habla sobre el derramamiento de su espíritu, hace una distinción asombrosa. Dice que los jóvenes verán visiones, pero que vuestros ancianos soñarán sueños. Detente a pensar en eso. ¿Por qué Dios le daría sueños a alguien que el mundo considera que ya terminó su carrera? Porque un sueño de Dios no es una ilusión pasajera, es un plano arquitectónico para el futuro. Tener 60, 70 u 80 años no significa que debas vivir de glorias pasadas. Dios te está invitando hoy a ser un soñador de la madurez. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio el sueño de ser padre de naciones.
Moisés tenía 80 cuando soñó con la libertad de su pueblo. Los sueños que Dios te da en esta etapa son más profundos porque ya no están manchados por la ambición personal, sino que están purificados por el deseo de ver su gloria. ¿Qué es aquello que todavía quema en tu corazón? Quizás sueñas con ver a ese nieto apartado volviendo a los pies de Cristo. Quizás sueñas con escribir ese libro de vivencias, con abrir un grupo de oración en tu sala o con reconciliarte con alguien de tu pasado. No entierres esos sueños. Si Dios los puso ahí, es porque Él tiene la intención de darte los días necesarios para verlos cumplidos. El enemigo quiere que te sientas como un espectador de la vida, pero Dios te llama a ser protagonista de su última gran cosecha. No permitas que la rutina apague la llama. Un anciano que sueña es un peligro para las tinieblas porque tiene la fe de un niño combinada con la autoridad de un veterano. Hoy te pido que te atrevas a preguntarle al Señor, ¿qué sigue, Padre? ¿Cuál es el próximo sueño que quieres que soñemos juntos? No te conformes con la sala de espera. Dios todavía tiene una oficina de proyectos abierta para ti. Tu visión en esta etapa es el combustible que los más jóvenes necesitan para no perder el rumbo. Quédate conmigo, porque estamos llegando a la parte más íntima de este mensaje. Vamos a hablar de la paz del atardecer. Te voy a mostrar cómo disfrutar de la presencia de Dios sin las prisas de antes y por qué este momento de tu vida es el más cercano que jamás estarás de su corazón. Dime una cosa, ¿qué sueño te ha devuelto Dios mientras escuchas estas palabras? Aún hay más por hacer. Hay algo profundamente sagrado en el atardecer. Es ese momento del día donde el sol deja de quemar con la fuerza del mediodía y comienza a pintar el cielo con colores que la mañana nunca podría conocer. La vida también tiene su atardecer, y lejos de ser una etapa de sombras, es el momento de la claridad más pura. Es lo que yo llamo la paz de la presencia. Cuando eras joven, quizás buscabas a Dios entre ruidos, entre grandes eventos o en medio de la prisa de tus múltiples ocupaciones. Pero hoy Dios te invita a encontrarlo en el susurro. Lo que antes era una búsqueda desesperada por respuestas, hoy se convierte en un deleite por su compañía. A tu edad ya no necesitas impresionar a nadie. Ya no tienes que competir por puestos, ni demostrar cuán fuerte eres. Esa libertad es el regalo más grande que Dios te ha dado en esta etapa. Es la libertad de sentarte en tu sillón favorito, abrir su palabra y simplemente estar. Jesús les dijo a sus discípulos, «Venid vosotros aparte y descansad un poco». Hoy esa invitación es para ti. Dios te ha mantenido con vida para que aprendas a ser un adorador en espíritu y en verdad, sin las distracciones del ayer. Tus oraciones ahora no son una lista de pedidos urgentes, son conversaciones entre dos viejos amigos que se conocen profundamente. ¿Te has dado cuenta de que ahora valoras más un verso de la Biblia que antes leías de pasada? ¿Has notado cómo una alabanza sencilla te hace brotar lágrimas de gratitud? Eso es porque tu espíritu se está sintonizando con la eternidad. El atardecer de tu vida es, en realidad, el amanecer de una intimidad que muchos jóvenes desearían tener. No te sientas mal por pasar tiempo en silencio. Ese silencio es el taller donde Dios está puliendo los últimos detalles de tu carácter antes de la gran graduación. Disfruta esta paz. Es una paz que el mundo no entiende y que el estrés no puede tocar. Es la paz de saber que tu vida está escondida con Cristo en Dios y que nada, ni el tiempo ni la edad, puede separarte de su amor. Quédate conmigo, porque ahora vamos a entrar en un territorio de victoria. Vamos a hablar de la última batalla de un general. Te voy a mostrar cómo terminar bien tu carrera, cómo dejar una marca imborrable y por qué tu último suspiro será tu mayor declaración de fe. Dime, ¿puedes sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento llenando tu habitación ahora mismo? Sigamos adelante. En el mundo militar, un general no es alguien que acaba de salir de la academia. Es alguien que tiene las marcas de 1000 batallas, que conoce el terreno y que ha sobrevivido a lo que otros no pudieron. Tú, que me escuchas, no eres simplemente una persona mayor. A los ojos del reino de Dios, eres un general de la fe.
Y un general nunca deja de serlo, incluso si ya no está en el campo de batalla disparando un arma. Su mayor valor ahora es su autoridad y su estrategia. El apóstol Pablo, al final de su vida, escribió aquellas palabras que resuenan como un himno de victoria. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjate que no dijo gané todas las peleas sin un rasguño, dijo he peleado. Eso implica que hubo golpes, que hubo cansancio y que hubo momentos donde quiso rendirse, pero se mantuvo en pie. Hermano, hermana, tu última batalla no es contra la enfermedad o contra la soledad. Tu última batalla es la batalla por terminar bien. El enemigo sabe que si logra amargarte en el último tramo del camino, puede intentar empañar todo tu testimonio anterior. Por eso, hoy Dios te llama a levantar tu espada una vez más. Tu espada hoy es tu alabanza en medio del dolor. Tu escudo es tu confianza cuando el cuerpo falla. Terminar bien significa que, a pesar de las arrugas, tu fe sigue siendo joven. Significa que, a pesar de las ausencias, tu corazón sigue estando lleno de gratitud. No permitas que el cinismo o la queja se roben tus últimos capítulos. Un general de Dios sabe que su victoria más grande no fue la que logró a los 30, sino la que logra hoy al mantenerse fiel, al seguir creyendo y al no negar el nombre de Cristo a pesar de los años. ¿Sabes por qué es tan importante que termines bien? Porque los soldados más jóvenes te están mirando. Ellos necesitan ver que es posible llegar a la meta con la antorcha encendida. Tu constancia es el mapa que ellos seguirán cuando les toque atravesar sus propios desiertos. No te rindas ahora que la meta está a la vista. El cielo está preparando una ovación para tu entrada. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, tu presencia sigue siendo una amenaza para las tinieblas. Quédate conmigo porque estamos llegando al clímax de este mensaje. En la siguiente parte vamos a hablar de la mirada en la eternidad. Te voy a mostrar por qué para un hijo de Dios la muerte no es un muro, sino una puerta, y cómo esa esperanza es la que te da una fuerza sobrehumana para vivir cada día de hoy con una alegría que nadie te puede quitar. Dime una cosa, general, ¿estás listo para guardar la fe hasta el último aliento? Aún hay más por hacer. Ores, hay una diferencia abismal entre envejecer sin Dios y envejecer en las manos de Cristo. Para el mundo, cada cumpleaños es un paso más hacia el olvido, un recordatorio de que la luz se está apagando. Pero para ti, que has puesto tu confianza en el Señor, cada año que pasa no es una pérdida, es una aproximación. Estás más cerca de casa de lo que jamás lo estuviste. El apóstol Pablo decía algo que parece una locura para la mente humana. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no tenía miedo al final del camino, porque sabía que lo que le esperaba al cruzar la meta era el abrazo del Padre, la corona de justicia y una vida donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad. Hermano, hermana, tener la mirada puesta en la eternidad es lo que te da una fuerza sobrehumana para enfrentar las dificultades de hoy. Cuando comprendes que esta vida es apenas el prefacio de un libro infinito, dejas de angustiarte por las limitaciones de tu cuerpo físico. Tu cuerpo es solo la carpa en la que habitas mientras viajas por este mundo. Pero Dios ya te tiene preparada una mansión eterna. Que esta esperanza no es una forma de escapar de la realidad. Es lo que le da sentido a tu realidad actual. Saber que vas hacia la gloria te permite sonreír a pesar de las arrugas, porque sabes que pronto recibirás un cuerpo glorificado. Te permite perdonar a quienes te hirieron, porque entiendes que los rencores son un equipaje demasiado pesado para alguien que está a punto de volar. Vivir con la perspectiva del cielo te convierte en una persona inquebrantable. Mientras otros se desesperan porque ven que su tiempo se acaba, tú te alegras porque sabes que tu verdadera vida está por comenzar. Ese es el mayor testimonio que puedes dar a tus nietos, que no le temes al futuro porque conoces al dueño del tiempo. No te sientas triste por el paso de los años, siéntete honrado. Dios te ha permitido llegar a esta etapa para que seas un mensajero de la eternidad en un mundo que vive atrapado en lo temporal.
Eres un embajador del cielo que todavía tiene un mensaje que entregar antes de partir. Quédate conmigo para la última cuartilla de este video. Vamos a cerrar este mensaje con una oración de poder y una declaración final que sellará todo lo que hemos hablado hoy. Te voy a dar la razón definitiva por la que Dios te mantuvo con vida hoy, y te aseguro que después de escucharla no volverás a ver tu vejez de la misma manera. Dime una última vez, ¿puedes ver la luz del cielo brillando al final de tu carrera? Lo mejor está por venir. Hemos recorrido un camino profundo hoy. Hemos visto a Moisés, a Caleb, a Ana y a Pablo. Hemos entendido que el silencio no es olvido, que la debilidad física no es el fin de tu propósito y que tus oraciones son hoy más poderosas que nunca. Pero ahora llegamos al momento de la verdad. La pregunta ya no es por qué has vivido tanto, sino ¿qué vas a hacer con el hoy que Dios te ha regalado? Escúchame bien, general de la fe, no estás aquí por error. Dios te mantuvo con vida porque este mundo, esta generación y tu propia familia necesitan desesperadamente de tu luz. Necesitan tu sabiduría, necesitan tu paz y sobre todo necesitan ver que se puede llegar a la meta con el corazón encendido. Tu vida es el sermón más grande que jamás se ha predicado en tu casa. Si hoy sientes que el Espíritu Santo ha sintonizado tu corazón con una nueva frecuencia, quiero que hagas una última declaración conmigo. Ahí donde estás, levanta tus manos si puedes, o simplemente cierra tus ojos y repite en tu espíritu: Señor, gracias por mis años. Gracias por mis cicatrices. Hoy entiendo que no soy un descarte, sino un tesoro. Úsame en este atardecer para iluminar a otros. Dame mi monte, dame mi sueño y ayúdame a terminar mi carrera con gozo. Amén. Siente esa paz. Es la confirmación de que Dios está sellando este nuevo tiempo en ti. Ya no caminas solo por inercia, caminas con una misión divina. Antes de despedirnos, quiero recordarte lo que te pedí al principio. Si este mensaje ha sido un bálsamo para tu alma, no dejes que se quede solo contigo. Suscríbete a Logos ahora mismo si no lo has hecho. Queremos ser esa voz que te acompañe cada día, recordándote tu valor. Y lo más importante, deja ese comentario final. Escribe: aún hay más por hacer. Al escribir estas 5 palabras, estás sellando tu compromiso con Dios de no rendirte. Estás declarando que mientras haya aliento, habrá servicio, habrá amor y habrá fe. Al comentar, también permites que otras personas que están a punto de rendirse lean tu declaración y recuperen su propia fuerza. Tu comentario puede ser el primer paso de la restauración de alguien más. Gracias por permitirme entrar en tu hogar y en tu corazón. No olvides que tus cabellos blancos son una corona de gloria cuando se encuentran en el camino de la justicia. Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti en esta, tu mejor temporada. Nos vemos en el próximo video de Logos, donde seguiremos descubriendo las profundidades de su palabra. Hasta pronto.